Muy bien. Gracias. Bueno, bienvenidos en este caso a la charla de GIPD, que nos va a impartir el profesor Eduard Lee. Como sabéis, luego es la inauguración, así que bueno, tenemos aproximadamente hasta la 1 menos algo, y espero que haya tiempo de sobra para las preguntas. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Lee que haya aceptado nuestra invitación para dar esta charla, que espero que sea de interés no solo para la comunidad de GIPD, sino en general para todos ustedes. Y como no quiero consumir demasiado tiempo, prefiero que él exponga su charla. Simplemente, para los que no le conozcáis, comentar que Eduard es ahora mismo catedrático emérito en la Escuela de Posgrado de la Universidad de California en Berkeley. Su currículum es tan largo que no sé, me llevaría como 5 minutos leerlo, así que creo que voy a ir directamente a comentaros lo principal. Quizás algunos lo conozcáis por sus 2 libros de divulgación, Plato and the Nerd, Platón y el Empollón, por decirlo así, y The Coevolution. Son libros bastante interesantes. Él trabaja normalmente en sistemas ciberfísicos, que es donde también tiene aplicaciones de dominio público que quizás podáis conocer, como es el Polemic y Lingua Franca, que es su último proyecto. Y respecto a su currículum académico, pues obtuvo la licenciatura en el 69 de la Universidad de Yale, con doble especialización en informática, ingeniería y ciencias aplicadas. Luego hizo un máster en ingeniería eléctrica y ciencia de la computación en el MIT en el 81 y el doctorado también en ingeniería eléctrica y ciencia de la computación en Berkeley, ¿vale? Donde es profesor desde 1900, no sé, desde hace tiempo. ¿Para qué vamos a andar con eso? Aparte de eso, es fellow de Yacubo, tuvo el premio de investigador joven presidencial de la NSF, premio Frederick Emmons de 1997, mención de Berkeley 2018 y muchos más. Pero bueno, yo creo que no es necesario que los enuncie todos. Así que sin más dilación, os invito a que escuchéis con atención la charla del profesor Lee, titulada Redes neuronales, explicaciones y gracias a ella. Gracias. Muchísimas gracias, Amador. Es un verdadero honor estar aquí y les agradezco la invitación. Doy muchas charlas en mi vida estos días, y la mayoría del tiempo no estoy nervioso, pero ahora es una excepción porque nunca doy charlas en castellano. Es una experiencia nueva para mí. La verdad es que mi primer lenguaje es españolés, con un acento puertorriqueño. Yo me crié en Puerto Rico, así que voy a tratar, y por lo tanto espero, les ruego que me perdonen las torpezas, y cuando mi cerebro se me tranca voy a cambiar al inglés, pero espero que eso no me pase. Entonces, pues un poco de fondo. El tema de mi charla de hoy es que el comportamiento que vemos de las inteligencias artificiales de hoy es quizás fundamentalmente inexplicable. Espero que esto no sea un problema para todos ustedes que están trabajando en el esfuerzo de explicar los comportamientos de los IA, pero les voy a exponer mi punto de vista, que enseña que tenemos un gran problema con esto. Ahora, la ilustración aquí viene de un reporte escrito de los directores en DARPA que manejaron un programa que se llamaba XAI, que significa la IA explicable, y da un modelo psicológico de la explicación y nos enseña cuál es el objetivo. El objetivo que tenían en este programa para desarrollar confianza en los IA
o quizás más importante, para entender cuándo confianza no es merecida. Eso es quizás más importante del objetivo de desarrollar la confianza. Ahora, el estado del arte, cuando este programa comenzó en el 2016, se representa, yo creo, más o menos completamente con esta imagen que viene de un trabajo que viene de la Universidad de Washington, en el grupo de Carlos Cuesca, que estaban estudiando el IA que se llama Inception de Google, que clasifica imágenes, y tenemos esta imagen bastante extraña de un perro tocando guitarra, y identifican las partes de la imagen que son más significativas en la clasificación que Inception nos dio para la imagen. Por ejemplo, el Inception nos dijo que encontraba un electric guitar con una confianza de 0.32 y Carlos y su grupo identificaron esta parte de la imagen como la parte más significativa que nos dio esta clasificación. Y similarmente la parte que era significativa para la clasificación de una guitarra acústica, y el perro obviamente venía de esta parte de la imagen. Ahora, lo que hicieron entonces fueron entrenar un IA para hacer clasificaciones de imágenes con un conjunto de datos defectuoso. Especialmente cogieron imágenes que tenían lobos y estos perros perros esquimal, se dicen husky en inglés, pero en español también se dicen husky. Okay. Pues los husky y los lobos, pero lo que pasó fue que en el conjunto de datos, las imágenes que tenían lobos, todos tenían nieve en el fondo. Entonces, usaron la herramienta que habían desarrollado usando Inception y pudieron identificar que la IA estaba clasificando a los lobos simplemente basado en el fondo. Si tenía nieve, son lobos; si no tenía nieve, son huskies. ¿Okay? So, esto ilustra que una explicación de este estilo tiene valor para exponer defectos en el entrenamiento. Esto es ilustrar que podemos usar herramientas como esta para saber cuándo no deberíamos de tener confianza en la IA. Okay. Más o menos al mismo tiempo, el grupo de Rich Caruana y sus colegas en Microsoft Research, estaban estudiando un proyecto que quería automatizar la predicción de muerte de pacientes con neumonía, para saber si era necesario admitirlos al hospital o si se podrían tratar en casa. Y compararon varios algoritmos para la IA, incluyendo unos que estaban basados en reglas y unos que estaban basados en las redes neuronales. Y encontraron que las que estaban basadas en redes neuronales eran más precisas en el conjunto de datos que le
con la cual lo trataron eran más precisos, pero sin embargo escogieron los IA que estaban basados en reglas. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasó fue que el IA que estaba basado en reglas encontró que si los pacientes tenían neumonía y asma, el riesgo de muerte era más bajo de la población general. Pero eso no puede ser correcto. ¿Okay? Pero encontraron esa regla. Y aparentemente la regla era otra vez a causa de un defecto en los datos de entrenamiento, porque los pacientes que tenían neumonía y asma estaban rutinamente admitidos a cuidado intensivo. Así que la verdad es que tenían menos riesgo de muerte, pero no podrían concluir que uno podría mandarlos a la casa y tratarlos en casa. Así que argumentaron que tener un IA explicable e inteligible era más valioso que tener una que es precisa, por esta cuestión de confianza. Ahora, adelante, a fin de 2022, hace menos de un año, cuando ChatGPT apareció y nos dio un verdadero, digamos, un terremoto transformador, porque nadie esperaba lo que encontramos con ChatGPT, yo creo. Estos IAs en sus raíces son motores de predicción de tokens. Eso es lo que hacen, predicen tokens. Le das una serie de palabras en un lenguaje y te dan una serie de palabras que pueden suceder los que necesiten. Y de eso aparecieron un casi un milagro de cosas que podrían hacer estos IA. Ahora, muchos expertos trataron de rechazar el fenómeno, intentando restar la importancia al fenómeno. Argumentan que los IA no entienden como nosotros, que inventan cosas, que plagian contenidos del Internet y que cometen errores. Y yo quiero argumentar ahora que estos rechazos no son buena idea, que tenemos que tener una precaución aquí. Así que vamos a examinar algunos de los rechazos. Esto es un artículo, un ensayo escrito por el famoso lingüista Noam Chomsky y dos de sus colegas, que se publicó en el New York Times hace unos meses. Y dicen que los IA no razonan y usan lenguaje como lo hacen los humanos, y sabemos por la ciencia de la lingüística y la filosofía del conocimiento que difieren profundamente de cómo los humanos razonan y usan el lenguaje. Bueno, es indiscutible que los mecanismos de la IA difieren marcadamente de los humanos. Eso no lo puede discutir nadie. Pero estos autores parecen tener mucha más confianza en el estado de la ciencia de la lingüística y la filosofía del conocimiento que podría justificarse, yo creo. En mi opinión, es posible que podamos aprender algo sobre la cognición humana observando los IA. Y no deberíamos simplemente rechazar el fenómeno. Consideremos el rechazo que es plagio, que los IA están copiando el contenido del Internet. Pues yo había hecho este experimento en inglés, pero ayer lo hice otra vez en español.
le di al ChatGPT la cuestión: por favor, exprese el siguiente sentimiento en la manera de un pirata. Los grandes modelos lingüísticos actuales simplemente repiten contenido que han recopilado del Internet y, por lo tanto, plagian material escrito por humanos. Pues la respuesta: Arg, amigo mío, permítame contarle un secreto de lo más profundo de los mares cibernéticos. Estos colosales modelos de lenguaje que navegan por la red y son verdaderos filibusteros, saquean las palabras y frases de la vasta mar del Internet y las reutilizan sin piedad. Es un auténtico saqueo de las joyas lingüísticas creadas por mortales. Como piratas de la información, no generan palabras originales, sino que solo apropian los tesoros escritos por humanos y redistribuyen sin escrúpulos. Es un robo descarado de los pensamientos y expresiones de la humanidad. No hay definición de plagio que podría concluir que esto es plagio. No lo hay. Ahora, la verdad es que de manera técnica es fácil demostrar que los datos almacenados en un modelo no pueden contener palabra por palabra más que un minúsculo subconjunto del Internet. No está ahí, los datos simplemente no están ahí en el modelo para poderlos simplemente repetir. Por lo contrario, los modelos de alguna manera codifican los conceptos y luego resintetizan las expresiones en sus propias palabras. A mí me parece muy similar a cómo lo hacen los humanos, porque nosotros no recordamos palabra por palabra todas las cosas que hemos aprendido, pero podemos sintetizar las ideas y de esa manera podríamos posiblemente aprender un poco de cómo funciona el conocimiento humano por examinar lo que están haciendo los IA. Ahora, consideremos un rechazo que afirman como hechos cosas que no son ciertas. Usan la palabra alucinación por este fenómeno de los IA que dicen cosas que simplemente han inventado. Bueno, también en el 2022 las IA que sintetizan imágenes les das unas palabras y producen una imagen. Han sorprendido a todos. Aquí les enseño dos imágenes que ganaron primer premios la de la izquierda fue escogido por el Premio Mundial de Fotografía de Sony de 2023 y fue impulsado por un fotógrafo, Boris Eldagsen, y él escogió no aceptar el premio, no lo aceptó, pero él no escondió que esto no es una fotografía, esto es una imagen sintetizada por DALL-E 2. Este fue sintetizado por Midjourney. Ahora, los modelos adquirieron la capacidad de hacer imágenes como estas de mecanismo de predecir tokens. Eso es lo que están usando. Y han adquirido capacidad de hacer aritmética y de realizar razonamiento matemático entrenado por un motor de
predicción del lenguaje. La verdad es que en el uso consideremos la aritmética. Le puede dar un problema de aritmética a los IA y quizás te dan una respuesta correcta, pero quizás no. Muchas veces cometen errores. Pero la verdad es que no están utilizando la maquinaria de la computadora. La computadora no comete errores en la aritmética, pero no lo están usando. La aritmética que pueden hacer es aprendida de este mecanismo de predecir tokens. Para mí esto es extremadamente sorprendente. Los hechos es que los errores cometidos por estas máquinas me parecen el tipo de errores que hacen los humanos. Ahora, con un profesor visitante que estaba en mi grupo durante el año pasado, hicimos unos experimentos comparando a GPT-2, 3 y 4, que representa más o menos 1 a 2 años de progreso en la disciplina. Y los errores que GPT-2 comete, eso es, este modelo lo puedes ejecutar en un laptop, en un portable. Es mucho más pequeño que los otros, pero los errores que cometen me parecen a mí algo que uno podría esperar de un niño de 4 años. Los errores que GPT-3 comete, a mí me parecen los errores que un estudiante en el colegio inteligente comete. GPT-4 también comete errores que encontramos, pero eran errores muy, muy sutiles. Y a mí me parecían el tipo de errores que los estudiantes graduados de Berkeley podrían cometer en un midterm exam. Esto representa un tiempo bien corto de progreso en la tecnología. Les quiero enseñar una parte de un artículo que fue publicado hace 5 meses más o menos, escrito por autores en Microsoft Research que estaban comparando GPT-4 con ChatGPT, que es GPT 3.5, en una variedad de problemas. Este es un artículo bastante largo, de más de 100 páginas, pero déjenme enseñarle un ejemplo, uno de muchos ejemplos muy interesantes en este artículo. Pero le dieron a estas dos máquinas el problema siguiente. Dentro de la duración de un año, una población de conejos primero se multiplica por un factor de A y en último día del año B, los conejos son tomados por humanos para su adopción. Suponiendo que el primer día del primer año hay X conejos, sabemos que exactamente 3 años después habrá una población de 27X menos 26 conejos. ¿Cuáles son los valores de A y B? Ahora, ChatGPT, que a esa época ahora están usando GPT-4, pero estaban usando GPT 3.5 para ChatGPT, dio una respuesta que simplemente no es correcta, pero es sorprendentemente plausible y es una respuesta que sería normal de un estudiante de colegio inteligente tomando un examen para ser admitido a la universidad. ¿Okay? GPT-4 dio una respuesta completamente correcta, pero hizo una suposición implícita que es bastante sutil y que podría lo podría haber llevado a un error. En este particular caso,
estaba bien esta suposición, pero en algunos casos relacionados no estaría muy bien fundado y podría haber llegado a un error. Esto para mí es bien sorprendente. Un estudiante graduado mío estaba experimentando con GPT-4 y le dio en inglés una especificación para hacer que la máquina lo tradujera a un linear temporal logic, una fórmula del linear temporal logic. Y le dio una variedad de ejemplos y me mandó la respuesta por email, y a mí me parecían sorprendentemente correctas. Pero entonces chequeé una de las respuestas más con más precaución y encontré que estaba incorrecta, pero por una manera bien sutil. Entonces, se lo enseñé a mi estudiante graduado, que es un experto en los métodos formales, y él estaba sorprendido también que la respuesta era incorrecta. Por eso es que yo he concluido que los errores de GPT-4 son de otro nivel mucho más avanzado de lo que vemos de la generación de unos meses anteriores. El primer autor de este artículo de más de 100 páginas es Sebastian Lubeck, y él ha dado unas charlas sobre el artículo que pueden encontrar en línea, y se los recomiendo. Pero en una de estas charlas él dice que la verdad es que nadie sabe lo que está pasando. Y estos son expertos en la tecnología. ¿Qué podemos hacer para abordar los temores? La verdad es que los políticos están demandando, tenemos que hacer algo, necesitamos transparencia algorítmica o un derecho a una explicación. Eso son dos de las demandas que uno escucha muchas veces de los políticos, pero tenemos un problema, porque conocer las operaciones que realiza la computadora no ayuda a un humano a determinar si la decisión está justificada. Los expertos nos están diciendo que nadie sabe lo que está pasando con las máquinas. Un derecho a una explicación. La verdad es que las operaciones realizadas por la computadora, a pesar de ser racionales, no proporcionan lo que llamaríamos una explicación. Sabiendo las operaciones no nos da una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Están ejecutados en una computadora, la máquina que es básicamente racional. Es más, los algoritmos que están usando de las redes neuronales son bastante simples. Se pueden escribir en el código de la programación de la computadora. Si no están concernados con ejecutar rápidamente, es extremadamente fácil escribir estos programas. No son complicados. La complejidad que tenemos es simplemente para alcanzar que ejecuten rápidamente, pero el algoritmo es simple. Es que la lista de entrada que tiene los números que representan una imagen o una serie de palabras es típicamente bastante largo, pero entonces hay millones de números que están
que se multiplican, se añaden, se hacen de manera bien simple, una computación, pero con muchísimas operaciones. Así que si uno entiende exactamente lo que está haciendo la computadora, la verdad es que no te da nada como que podemos reconocer como una explicación. Bueno, ¿qué es una explicación? Bueno, es una respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Y qué es lo que demandamos de una explicación? Pues comience con los datos de entrada, deme una secuencia de deducciones lógicas, donde cada deducción se ajusta a las reglas de lógica y la secuencia termina con una conclusión. Bueno, esto es lo que hace la computadora. Precisamente, el problema es que la secuencia de deducciones lógicas que hace la computadora es extremadamente larga y los humanos simplemente no pueden comprender esa serie de deducciones. Una explicación en términos de miles de millones de operaciones aritméticas no es útil para humanos, para los humanos. Ahora, el conocido trabajo de la racionalidad limitada de Herb Simon nos proporciona un marco útil para entender el concepto de una explicación. ¿Qué es lo que demandamos cuando pedimos una explicación? La idea clave de Simon, por la cual obtuvo el Premio Nobel de Economía, fue que los agentes económicos, que somos los individuos y las organizaciones que estamos participando en una economía, que no tenemos la capacidad de tomar el tipo de decisiones racionales que los economistas suponían que tomarían. Los economistas suponían que siempre los agentes maximaran la utilidad esperada de una función, y la verdad es que si uno examina lo que se requiere para hacer esta maximización, que el algoritmo que los humanos tendrían que ejecutar es intratable para los humanos. Herb Simon le dio el nombre Bounded Rationality, la racionalidad limitada a este fenómeno, que los humanos simplemente no tienen la capacidad de hacer esta clase de racionalización. El proceso racional es paso a paso utilizando reglas lógicas, pero podemos manejar solo pocos pasos y datos muy limitados. Esa es la verdad, somos limitados en esta manera. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una explicación? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aquí yo puedo utilizar las ideas de otro autor que también ganó un premio Nobel en Economía, Daniel Kahneman. Este hecho sobre los humanos está bien explicado por Kahneman, cuyo trabajo ganó. El trabajo de él era sobre una teoría que él llamó Prospect Theory, y esta teoría enseña que los humanos de hecho no actúan racionalmente, que muchas veces como agentes en una economía toman decisiones que verdaderamente no son racionales. Para ilustrar esto, en el libro que él escribió
llamado Thinking Fast and Slow, que yo recomiendo, que debería ser algo que todo el mundo debería leer. Pero él reportó sobre un estudio de jueces israelíes que estaban escuchando casos de libertad condicional y encontró una correlación entre negar la libertad condicional y el tiempo transcurrido desde la última pausa para comer. ¿Okay? Ahora, yo estoy seguro que uno podría preguntarles a estos jueces por una explicación por su decisión y te darían una explicación racional. Y la explicación, les puedo garantizar, no va a incluir el tiempo transcurrido desde la última pausa para comer. No lo va a incluir. Pero le van a dar una explicación racional. Ahora, Kahneman identifica que los humanos son máquinas de explicación, que nosotros podemos explicar cualquier cosa, que si tomamos una decisión lo podemos explicar racionalmente. Aunque la verdad es que la manera en que llegamos a la conclusión, a la decisión, no era verdaderamente descrita por las por la explicación que le vamos a dar. Okay. So, la explicación es post hoc, es una racionalización post hoc, y somos maestros, todos lo hacemos. Yo hice una predicción hace un año que tan pronto que que tengamos leyes aplicables que exijan una explicación, los investigadores entrenarán una IA para proporcionar una explicación convincente para cualquier decisión. ¿Okay? En esta predicción yo di una manera de entrenar tal IA. ¿Cómo podemos diseñar una máquina explicativa de este tipo? Es simplemente necesitamos utilizar una idea que fue inventada por Ian Goodfellow, que se llama Generative Adversarial Networks. En este estilo entrenamos una red neuronal para dar una explicación. La verdad es que inicialmente no lo va a hacer bien, pero entonces entrenamos una segunda red neuronal para distinguir entre una explicación generada por un humano y una explicación generada por una máquina. Entonces ponemos estas dos máquinas enfrente para tratar de entrenarse a sí mismo una vez al otro, y durante unos varios pasos, máquina número 1 va a mejorar bastante en sintetizando una explicación. Okay, pero ahora la verdad es que es más fácil que esto, porque esto se puede hacer afinando uno de los existentes modelos de lenguaje grande. Y nosotros en mi grupo hemos experimentado con esto, dándole a ChatGPT unos casos legales y dándole una decisión de convictar y una decisión del opuesto, y nos puede dar explicaciones para cada decisión sin problema. Kahneman nos da una explicación del comportamiento humano que es bastante útil para poder entender este fenómeno. En el libro Thinking Fast and Slow, el fast parte, la parte rápida, es tomar decisiones intuitivas, rápidas y inexplicables.
las decisiones que tomamos inmediatamente cuando estamos viendo un menú y escogimos algo para comer. La decisión no es una secuencia de deducciones de lógica que nos lleva a una conclusión, es una decisión intuitiva. Entonces, el otro sistema es tomar decisiones racionales. Y para esto, este es el estilo lento. Y es un estilo que Kahneman nos dice es que los humanos no son muy buenos a este sistema 2. Las decisiones racionales son algo que tenemos que aprender. Y la mayoría de la parte de la educación de los jóvenes es tratando de refinar el sistema 2 para que podrían utilizarlo efectivamente. Y es bastante difícil. Solo cuando el sistema 2 domina es el verdadero origen de una decisión, una explicación racional. Para el sistema 1, la única explicación que tenemos que es precisa es que millones de neuronas disparan. Y esa explicación no es algo que podemos reconocer como una explicación valiosa. Simplemente no tiene valor esa explicación. Las redes neuronales profundas se parecen más al sistema 1 que al sistema 2. Ese es el raíz del problema que tenemos con dar explicaciones de lo que están haciendo esas máquinas. Ahora, el algoritmo que la máquina está ejecutando es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, comenzamos con datos de entrada. Siga una secuencia de pasos donde cada paso sigue reglas bien definidas y la secuencia termina con una conclusión. Pero el problema es que la explicación y el algoritmo son la misma cosa, excepto que una explicación que es útil para un humano tiene que ser un algoritmo corto, bien corto. Y la verdad es que las decisiones que están tomando los redes neuronales no son basadas en algoritmos cortos. Así que dando explicaciones puede ser simplemente dando racionalizaciones post hoc. Ahora, el futuro. Por ahora, los datos que estamos usando para entrenar estas máquinas son la mayor parte escritos por humanos, pero esto va a cambiar. Los resultados que están produciendo las IA se van a encontrar en el Internet y se van a utilizar para entrenar las generaciones futuras de los IA. La próxima generación se capacitará de una combinación de texto generado por humanos y por máquinas. Este artículo aquí demuestra de una manera bastante técnica que cuando tenemos esta retroalimentación de feedback, que las máquinas se olvidan los datos originales, los datos generados por los humanos. Y podría que nos podemos encontrar con las máquinas hablando entre sí y quizás hablando en manera que no podremos entender porque se habrán olvidado de la parte humana de los datos que entrenaron las primeras generaciones de los IA, que son los que tenemos hoy. Así que con esa previsión nos tenemos que preguntar si tenemos control de la evolución tecnológica aquí.
Precisamente la cuestión que quisiera adresar ahora es si los ingenieros, los programadores, los líderes empresarios o los usuarios determinan el resultado del desarrollo técnico. Podríamos quizás pensar que nosotros creamos las máquinas, creamos los programas, entonces deberíamos estar en posición de determinar la trayectoria del desarrollo técnico. Pero yo no estoy seguro que eso es verdad. Es más, esa idea en el libro que publiqué hace 3 años, la coevolución, yo usé el término digital creationism, creacionismo digital, para esta idea de que el desarrollo técnico es el resultado de una serie de decisiones inteligentes de arriba hacia abajo. Pero yo creo que no es una buena descripción de lo que está pasando. Y yo creo que nunca ha sido una buena descripción del desarrollo técnico. Y le quiero enseñar una frase que viene del filósofo francés que se llamaba Alain. El verdadero nombre era Émile Auguste Chartier, pero usó el nombre de escritura Alain. Y él estaba hablando del diseño de barcos. Esta es una fotografía de mí mismo enfrente de un barco que se construyó hace 350 años en la Suiza. Y el barco está ahora en Stockholm, en un museo, que se llamaba Vasa. Y este barco se hundió menos de 1 kilómetro después de comenzar su primer viaje. Y entonces, ¿qué dijo Alain sobre el diseño de los barcos? Bueno, cada barco es copiado de otro barco. Razonemos de la siguiente manera, en la manera de Darwin. Está claro que un barco muy mal hecho terminará en el fondo después de 1 o 2 viajes y por lo tanto nunca será copiado. Se podría decir con todo rigor que es el mar mismo quien forma los barcos, eligiendo los que funcionan y destruyendo a los demás. Cuando este barco se hundió, habían 4 otros del mismo diseño que no estaban listos todavía, no se habían terminado, pero obviamente cambiaron el diseño cuando este se hundió. Así que esto es una ilustración que el desarrollo técnico no es simplemente el resultado del diseño inteligente de arriba hacia abajo, que hay una manera de un factor de coevolución que es bien importante en el desarrollo técnico. Este barco es bastante diferente y yo creo que también es un resultado de un feedback, una retroalimentación entre experimentación y el esfuerzo, digamos, del mar. Y la verdad es que los procesos evolutivos son capaces de sistemas mucho más complejos de los que podemos diseñar de una manera inteligente de arriba hacia abajo. Este es un punto que está muy bien explicado por Richard Dawkins en este libro, The Blind Watchmaker. Así que si entendemos el desarrollo de los IA como una coevolución, yo tengo una pregunta en el libro que publiqué hace 5 años, pero 7 años, algo así. Estamos jugando a ser Dios, creando una nueva forma de vida a nuestra propia imagen.
o estamos siendo jugados por una evolución darwiniana de una nueva especie simbiótica? Es una pregunta y tenemos que demandar esta pregunta. Yo pregunto también en este libro, ¿son los humanos los proveedores de un canal ruidoso de la mutación, facilitando el sexo entre seres de software, mutando programas para formar otros nuevos? La verdad es que nadie que escribe un programa de computadora empieza con una página blanca. Siempre están combinando programas que vienen de otros. Y de esta manera estamos combinando programas y experimentando a ver cuáles combinaciones van a sobrevivir en el entorno en lo que les ponemos. Ahora es una coevolución. Las máquinas no son las únicas que están cambiando, también están cambiando los humanos. Y la verdad es que en el lado humano de esta coevolución, las máquinas están proveyendo una prótesis intelectual. Y esto no es nuevo. La tecnología nos ha dado prótesis intelectual desde hace miles de años, desde la invención de la escritura. Así que no es sorprendente que la técnica nueva nos va también a cambiar los procesos de la sociedad y los procesos cognitivos de los humanos. Ahora tenemos una significante diferencia, una diferencia fundamental en hoy día entre las máquinas y los humanos, que es, yo creo, es capturada muy bien de una teoría que es popular entre los psicólogos en estos días, que se llama la cognición encarnada. Esther Perel es una investigadora que era un líder en esta área, y ella dijo que la mente simplemente no existe como algo desacoplado del cuerpo y el entorno en que reside el cuerpo. O sea que la mente no es una maquinaria que existe enteramente dentro de la cabeza, pero entonces, en vez es la interacción entre el cerebro y el entorno del cerebro, que es la mente. Esa es la idea. Y en hoy día las máquinas no están muy encarnados. La interacción que tienen con el mundo físico es bastante limitada. Pero eso está cambiando, y está cambiando rápidamente. A mí me fascinan unos experimentos hechos por Josh Bongard, que está en la Universidad de Vermont, y él ha demostrado que una máquina como esta puede aprender a caminar y adaptarse a cambios en su física. Él tiene una demostración cuando esta máquina aprende a caminar con 4 patas, y él quita una de las patas y entonces lo ponen a trabajar. Y al principio no puede caminar, pero rápidamente aprende a adaptarse a la falta de la pata y aprende a caminar con las 3 patas. Esta clase de aprendizaje es algo que es muy alcanzable usando la misma maquinaria que tenemos en las IA de hoy, y yo creo que vamos a ver unos cambios bien significantes dentro de unos pocos años. Ahora quisiera concluir con unas observaciones. La verdad es que los humanos tenemos una racionalidad limitada.
Una explicación útil debe comprender solo unos pocos pasos, porque si no, no nos va a ser útil. Y las decisiones de una red neuronal no se pueden explicar con unos pocos pasos. Por lo tanto, si exigimos explicaciones racionales de las IA, aprenderán a construir racionalizaciones convincentes que serán verdaderamente post-hoc racionalizaciones. Y si hacemos eso, rendiremos sus decisiones más difíciles de refutar, porque la verdad es que las explicaciones van a ser bastante convincentes, porque las máquinas pueden alcanzar unos datos mucho más ricas de lo que tenemos dispositivos a los humanos. Así que hay un riesgo significante. Así que con eso quisiera terminar con mi parte y abrir para preguntas, discusión, lo que sea. Gracias.